Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log en Dair. Vamos a continuar con la historia de Payu y Rey. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. En un video anterior nos quedamos en que Payu había ido a la casa de Rey. Payu se quedó a cenar con los padres de Rey. Payu se ganó la confianza de los padres de Rey, así que por ese motivo Payu se ofreció a enseñarle en las vacaciones del semestre y los padres de Rey aceptaron. Después de eso, Payu ingresó a la habitación de Rey y Rey le dijo: ¿desde cuándo te pones de acuerdo con mi madre? Rey le habló de una manera no educada. Rey le dijo: ¿quieres que me refiera a mí mismo como una esposa? Esto dijo el chico con sarcasmo, pero luego Payu se acercó a él y se sentó al final de la cama. Payu le dijo: cuando llegué tuve que explicar quién soy, a qué me dedico, cómo te conocí. Tenía que poner una excusa para que los adultos estén satisfechos y así te quedes conmigo. Payu te lo dijo de una manera que no parecía nada importante, pero para el oyente era muy importante. Rey está contento que a sus padres le guste Payu, pero su corazón está asustado. ¿Qué debería decirle a mamá y papá? Lo que sea que pienses, dijo Payu. Rey le dijo: ¿cómo puedo decirles que nosotros ya lo hemos hecho? Rey pensó esto avergonzado y Payu le dijo: nuestra relación es solamente de un pi y non. ¿No es así, Rey? Rey, al escuchar esto, empezó a temblar. Rey ahora se mueve y agarra firmemente el brazo de Payu, sacudiendo la cabeza con fuerza, negándose a aceptar lo que salía de su boca. Payu no puede decir eso, dijo Rey. Payu le dijo: un mes. Hemos llegado a lo acordado, Rey. Rey se dio cuenta que habían pasado semanas y su corazón empezó a palpitar. Su mano apenas tenía energía, pero aún sostenía el brazo de ese hombre. Payu está enojado porque Rey se escapó, ¿verdad? Rey lo siente mucho. Payu ya castigó a Rey. No juegues así. El chico trataba de reír. Payu le dijo: no estoy enojado. Bueno, ya te castigué. Entonces, ¿por qué estás bromeando?, le dijo Rey. Payu le dijo: yo no estoy bromeando, solo digo la verdad. Payu le quitó la mano del brazo, pero Rey no se rindió hasta escuchar la siguiente frase, que casi hizo que sus manos se paralizaran. Rey se quedó sin tiempo para coquetear conmigo. Payu está a punto de decir que nuestra historia ha terminado, ¿verdad? Rey ahora está muy triste al escuchar las palabras de Payu. La persona herida tiene una expresión dolorosa en su rostro. No es un dolor físico, sino que el corazón está a punto de romperse por culpa de ese hombre. La persona que odió desde que escuchó su nombre por primera vez, pero a la vez era la misma persona a la que admiraba hasta la muerte. La persona que trató de ganar en todos los sentidos a ese hombre que ahora influye en su corazón. Rey pensaba que Payu sentía lo mismo cuando lo abrazaba, lo besaba y lo tocaba. Y si no sentía nada, ¿por qué me diste esperanzas? O simplemente yo fui un tonto. Al final, solo era un chico distraído, como decía Payu. Rey empezó a llorar. Él se dio cuenta de que le gustaba Payu. Payu dijo: porque yo mismo seré el que coquetee con Rey. De repente su rostro pálido se levantó y estaba completamente feliz. La mano que dejó caer a su lado tembló, queriendo extenderla y agarrar el brazo de la otra persona, pero temía que si vuelve a aplastar su corazón, no lo podría resistir. Payu, dijo Rey. La figura alta se acercó a él y con ambas manos le agarró las mejillas. Lo diré de nuevo, Rey, escucha con cuidado. Rey ya no tiene tiempo para coquetear conmigo.
así que ahora seré yo quien coquetee con Rey. ¿Puedes escucharlo claramente? Rey hace un minuto sentía como si estuviera caminando al borde de un abismo, pero ahora, cuando escuchó la voz profunda y clara, su corazón se hinchó, tanto que parecía volar en el cielo. Rey empezó a llorar al escuchar las palabras de Payu y le dijo: «Payu también siente lo mismo, ¿verdad?». Payu le contestó: «Si Rey se refiere a tener sentimientos similares, pues sí, Rey no está solo». «A Payu le gusta Rey, ¿verdad?». «¿Quieres escucharlo claramente?», preguntó Payu. Rey asintió con la cabeza, mirándolo hacia los ojos. Payu le dijo: «No me sigas preguntando, porque soy flojo para hablar mucho». «Pipayu», dijo Rey. Esta vez el oyente lo golpeó gritando fuerte, sin importarle si sus pares subían y veían lo que pasaba. Payu le dijo: «No me golpees demasiado, que va a sangrar». «¿Estás loco? Si golpeo, te haré un moretón. ¿De dónde puede fluir la sangre?». Payu contestó: «Allí». Payu se apoderó de ambas manos, mirando a la persona que se apoyó sobre las rodillas en la cama. Payu le dijo: «Bueno, estuve adentro de Rey anoche y lo golpeé demasiado, así que la herida se abrirá». «Pipayu», gritó Rey. Esta vez él estaba enojado y a la vez avergonzado. Rey dijo: «Entonces Rey ya no puede coquetear contigo porque se le acabó el tiempo, pero tú vas a coquetear con Rey sin límite de tiempo, ¿verdad?». Payu le dijo: «Bueno, supongo que ya no tengo que empezar a coquetear». «¿Por qué?», dijo Rey. «Bueno, creo que ya estoy coqueteando». Ahora Rey se sentía como del abismo al silencio, del silencio a la vergüenza, de la vergüenza al enojo. La pequeña figura que había estado sentada a horcajadas en el regazo de Payu, ¿cuándo lo hizo?, se preguntaba él. «¿Payu estuvo coqueteando conmigo antes? Quizás en la próxima vida». Payu le contestó: «No hay necesidad de esperar la próxima vida, el próximo año o el próximo mes. Mejor hagámoslo ahora». Payu le dio un abrazo cariñoso a Rey. «Está bien, ahora te haré una pregunta. Escucha con atención». «¿Qué vas a preguntar?». «¿Si quiero ser tu novio?». «Rey está enojado contigo, Rey no está de acuerdo». Pero Payu solamente sonríe y juega con las manos del otro. «¿No me vas a preguntar si quiero ser tu novio?», pregunta Rey. Payu le dice: «Le preguntaré a Rey si entre convertirse en mi novio o quiere que me convierta en su novio. ¿Cuál elegiría?». «¿Qué?», preguntó Rey. «¿No es el mismo significado?», preguntó él. Rey gritó de repente, levantándose de la cama, olvidándose que está enfermo. «¿Me molestas nuevamente? ¿Eres mi novio o no? ¿Vamos a estar juntos? ¿Somos más que hermanos?». Payu, al escucharlo, le dice: «Elige rápido, que habrá recompensa para ti». «¿De dónde puedo elegir?», pregunta Rey. La pequeña figura estaba sonrojada y mirando hacia otro lado, mientras que Payu suspira. Payu le dice: «¿Por qué Rey está enojado conmigo?». Le pregunta en serio. «Anoche Rey dijo que era mío, pero habrá gente que diga que lo he forzado demasiado a Rey. Así que ahora soy amable, te dejo elegir. Ahora, ¿cuál eliges?». «Lo quiero patear desde el fondo de mi corazón». Ese es el pensamiento de Rey. Rey se levantó y fingió abrir la puerta para echar al invitado. Payu dice: «Te lo voy a decir. Si Rey elige ser mi novio o me elige como novio, voy a cuidar bien de Rey. No voy a permitir que nadie lo intimide, porque solo yo puedo intimidarlo. No voy a hacer llorar a Rey, pero si lo avergüenzo hasta que llore, es otra historia. Cuidaré de que Rey no se sienta solo. Escucharé atentamente las palabras de Rey y lo más importante, tendrás un novio que es un licenciado arquitecto con honores. Tendrás la mitad de la vida universitaria resuelta. Puedo ayudar y hacer los modelos y los planos que desees».
¿Es esto un anuncio de venta?, preguntó Rey. El oyente es débil, y no porque esté interesado en la última propuesta, sino por la seriedad de sus ojos y su voz agradable. Payu debe saber que Rey hace tonterías. A veces habla cosas que otros no quieren escuchar. Sus amigos también dicen que es molesto, terco y obstinado todo el tiempo. Pero Payu dijo que no le molesta y que no le importa si lo molestaba. Incluso si es travieso, Payu es una persona que se preocupa por él. El hombre que lo regaña diciendo que hizo las cosas mal, pero que lo abrazó con fuerza el día de llanto. Rey le dijo: Rey va a elegir las dos cosas. Payu se rió y lo abrazó a Rey. Eso es malo, dijo Payu. Rey le contestó: no tanto como tú. Espera y verás. Voy a hacer algo malo para vencerte alguna vez. El oyente lo estaba abrazando y no pudo evitar apretar la punta de la nariz de la otra persona con mucha ternura. Cuando la otra persona no pudo respirar, inmediatamente abrió la boca. Entonces se inclinó y lo besó, hasta que el chico golpeó su hombro con fuerza y luego se apartó. El pequeño cuerpo se queja, mientras que Payu le susurra al oído: entonces me voy ahora. Mañana voy a venir a visitarte nuevamente. Esta noche toma tu medicina antes de dormir. Mejórate pronto y vamos a continuar hablando de nosotros. ¿Te ha gustado mi premio?, pregunta Payu. Sí, me gustó, dice Rey. El enfermo con la cara sonrojada podría decir que moriría. ¿Quién dijo que alguna vez Rey lo vencería? En esta vida realmente podría ser un villano. Sin embargo, está dispuesto a perder de todos modos. Pasan los días y Rey ya estaba bien. Rey va a visitar a Payu al taller. Él se encuentra con Saifa, quien estaba trabajando. Cuando llega, puede ver que Saifa está muy ocupado. Rey le pregunta: ¿hay algo en lo que pueda ayudar? Saifa le dice: ¿puedes escribir rápido? Y Rey dice que sí. Saifa le da unos documentos y le dice que complete la información. Rey se sienta y empieza a ayudar a Saifa. Pasaron unas horas y aparece el novio de Rey. Payu estaba observando a Rey, quien él estaba en la computadora haciendo un documento. Payu estaba orgulloso de ver a su novio cómo ayudaba a su hermano. Payu no quería molestar, así que esperó que Rey terminara de imprimir la última página. Rey dijo: ¡wow! ¡Hecho! La última vez que presionó Enter, Rey se sorprendió en la oficina cuando algo frío tocó sus oídos. «Me asustaste», dijo Rey. Rey pudo ver que Payu le trajo un jugo de frutas. Payu le dijo: «tu salario», y le dio una sonrisa. «¿Solamente eso?», preguntó Rey. Payu le dijo: «solamente has impreso algunas páginas de los documentos». Payu dijo en broma y pudo ver que la persona fue a recoger una pila de papeles. Rey le dijo: «¿quién dijo que son pocas páginas?». «estuve 4 horas», dijo Rey, mientras que el oyente envió sus manos para acariciar su cabeza. 4 horas o 4 minutos es lo mismo, porque es el deber de Rey. Payu besó a Rey. Rey le dijo: «Pi, hay mucha gente». Payu le dijo: «ese es el deber del novio del dueño del garage». La cara blanca se levantó y las manos quedaron atónitas. El cuerpo se congeló y miró la sonrisa de la otra parte, y luego se sonrojó. Saifa dice: «bueno, si el dinero no se filtra, usa tu faen para trabajar». Saifa sigue siendo amable, solo usa la palabra faen antes de girarse hacia él. Saifa dice: «realmente siento pena por Rey. Pregunta en serio, ¿de verdad sigues a Payu? Si no puedes soportarlo, ven y pídeme ayuda». Payu pone su mano en el hombro de Rey de una manera posesiva y dice: «es mío». Saifa le contesta: «¿de qué estás celoso? ¿De tu hermano?». Rey dice que estos dos son realmente gemelos porque está avergonzado.
Al día siguiente, Payu le pide a Rey para que vayan a ver una película y Rey acepta. Payu va a visitarlo a Rey a su casa. Terminamos el video, vemos que Payu y Rey van a tener una cita, se van a ir juntos y Payu lo fue a recoger a su casa. ¿Qué pasará en esta cita? En el próximo video se los voy a contar. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto al libro del BL Love in the Air. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense.